Te han enseñado a creer que la conciencia es algo que te sucede, como una luz parpadeante en tu cerebro que reacciona al mundo que te rodea. Pero esa es la mayor ilusión de todas, porque la verdad es mucho más poderosa, mucho más peligrosa para aquellos que se benefician de tu pasividad. Tú no eres un pasajero, eres el piloto. La conciencia no es algo que se observa, es algo que se dirige. Y en el momento en que te des cuenta de esto, cuando lo sientas realmente en tus huesos, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Has pasado toda tu vida caminando por la realidad como si fuera una película dirigida por otra persona. Pero, ¿y si tuvieras la cámara en tus manos todo el tiempo? ¿Y si cada pensamiento, cada imagen, cada sueño no fuera solo ruido aleatorio, sino una señal procedente de lo más profundo de tu ser, esperando a ser sintonizada? No se trata de una ilusión, se trata de control, control real, el tipo de control que reescribe tu vida desde dentro. Y empieza ahora, todo lo que te han enseñado sobre la conciencia está al revés. Te dijeron que vive en el cerebro, disparándose entre las neuronas como la electricidad en una máquina. Te dijeron que la conciencia era un efecto secundario de la biología, como el vapor que sale de una tetera, pero se equivocaron. Y no solo se equivocaron, sino que mintieron. Porque una vez que te das cuenta de que tu conciencia no proviene del cerebro, sino que fluye a través de él, todo cambia. Dejas de verte como un cuerpo con una mente, y empiezas a comprender que eres un campo de conciencia que utiliza un cuerpo para explorar esta realidad. Y ese simple cambio de perspectiva es el comienzo del control. Tu cerebro no es tu mente, es un filtro, un receptor, un traductor. Y la ciencia está empezando a ponerse al día con lo que los místicos llevan diciendo desde hace miles de años. Al igual que tu teléfono capta señales que no puedes ver, tu cerebro capta señales de la conciencia, tu yo real, que se transmiten en una frecuencia más allá del espacio y el tiempo. Cuando las personas entran en parada cardíaca y describen experiencias vívidas y conscientes del otro lado, no se trata de un fallo técnico. Es la prueba de que la conciencia no se apaga solo porque lo haga la máquina. Hay estudios, escáneres y testimonios que se acumulan como ladrillos en un muro que nunca debió construirse. La conciencia no está en el cerebro, sino que utiliza el cerebro. Y esa sutil diferencia lo cambia todo. Pero aquí está la parte que nunca quisieron que descubrieras. Si tu cerebro es solo un receptor, entonces no estás atrapado por sus limitaciones. Puedes cambiar de canal, sintonizar diferentes frecuencias, expande o contrae el ancho de banda de tu conciencia a voluntad. El control consciente es posible no porque hackees el cerebro, sino porque te das cuenta de que tú no eres eso. Por eso los antiguos iniciados no estudiaban biología, sino vibración, atención y energía. Entendían que la mente no era materia, sino algo más profundo, una fuerza viva de percepción que podía agudizarse, ampliarse y dirigirse. Por eso, todo lo que te rodea está diseñado para mantenerte distraído. Si estás constantemente reaccionando, desplazándote, mirando, consumiendo, nunca te detienes a preguntarte quién es realmente el que ve. Nunca te detienes lo suficiente como para darte cuenta de que los pensamientos que piensas pueden ni siquiera ser tuyos. Y mientras creas que tu conciencia está ligada a la química del cerebro, permanecerás atrapado en el arenero del materialismo, sin darte cuenta de que todo el patio de recreo está construido dentro de tu mente. No quieren que tengas ese tipo de agencia, porque cuando la tienes, dejas de reaccionar, dejas de ser programable, empiezas a crear. Algunas de estas ideas son demasiado profundas para YouTube, por eso hemos creado Insights Academy, un boletín informativo gratuito en el que compartimos lo que no se puede publicar aquí. Regístrate en el enlace de abajo y obtén una copia gratuita de El Kybalion antes de que se agote. Piénsalo. ¿Por qué los gobiernos y las agencias de inteligencia invertirían millones en la investigación de la conciencia si solo se tratara de una quimera?
Los documentos desclasificados de la CIA sobre la experiencia Gateway describen técnicas para abandonar el cuerpo físico, entrar en estados alterados y recibir conocimientos de dimensiones no lineales. No se lo tomaron a broma, lo probaron, en silencio, sistemáticamente, a puerta cerrada, porque sabían que una persona que domina la conciencia es más difícil de predecir, más difícil de controlar e imposible de esclavizar. La pregunta no es si la conciencia puede controlarse, la pregunta es ¿quién la controla ahora? Si no tomas esa decisión, alguien más ya lo ha hecho. Ya sea que se trate de algoritmos que guían tus pensamientos, sustancias químicas que embotan tu conciencia o guiones culturales que definen tu valor, el campo de tu conciencia se moldea en cada momento en que no lo diriges activamente. Y ese es el peligro de la pasividad. Abre la puerta a la influencia. Por eso, el primer acto de poder es la decisión de darse cuenta. Dado que la conciencia es la puerta de entrada a todo cambio, no puedes controlar lo que no observas primero. Pero una vez que lo observas, una vez que ves el código, puedes empezar a reescribirlo. El control de la conciencia no consiste en convertirse en un superhumano. Se trata de convertirse en un ser humano pleno, de dejar de ser una marioneta movida por hilos invisibles y convertirse en una fuerza consciente que navega por su propio camino a través de la realidad. No estás aquí para que te dirijan, estás aquí para dominar. Y en el momento en que dejas de confundir el receptor con la señal, en el momento en que dejas de confundir el cerebro con el ser, es cuando todo comienza a desbloquearse. Lo más poderoso que posees no es tu tiempo, no es tu dinero, tu cuerpo o incluso tu voz. Es tu atención, porque la atención es lo que alimenta tu conciencia. Donde quiera que la pongas, tu realidad crece. Y sin embargo, la mayoría de las personas no tienen control sobre dónde va su atención. Es atraída, secuestrada, dispersada en fragmentos por algoritmos, anuncios y ruido. Te están robando la atención y, la mayoría de las veces, ni siquiera te das cuenta. Pero aquí está la verdad oculta. La calidad de tu conciencia está directamente relacionada con la calidad de tu enfoque. La atención no es solo un hábito mental, es el volante de tu realidad. Aquello en lo que te concentras se expande, no en sentido figurado, no solo en teoría, literalmente, porque tu mente es un dispositivo de frecuencia. Donde pones tu conciencia, envías energía. Tu pensamiento directo altera tu experiencia, tu estado emocional, tu sentido del yo, tus objetivos, tus miedos. Todo ello está moldeado por los patrones de tu atención. Por eso, el sistema se nutre de la distracción. Por eso, todas las aplicaciones, todas las noticias, todas las imágenes parpadeantes están diseñadas para atraer tu mirada en 1000 direcciones. Porque si controlan tu atención, controlan tus pensamientos, y si controlan tus pensamientos, moldean tu realidad sin que te des cuenta. Pero aquí está el cambio. Puedes recuperarlo. Puedes convertir tu atención en un arma consciente, un rayo quirúrgico en lugar de un grifo que gotea. Empieza con el acto más pequeño, darte cuenta de dónde está tu atención en este momento. ¿Está aquí, en este momento, completamente despierta? ¿O está en otra parte, en alguna preocupación, en algún plan, en alguna imagen que te ha alimentado la agenda de otra persona? La mayoría de la gente no vive en el presente, vive en proyecciones, en miedos sobre el futuro y remordimientos sobre el pasado. Nunca están realmente aquí. Pero cuando centras tu atención en el ahora, aunque sea por unos segundos, ocurre algo poderoso. El ruido se desvanece, la estática se aclara. Recuerdas que no eres tus pensamientos, que eres tú quien elige hacia dónde van. Esto no te lo enseñan en la escuela, te enseñan a seguir instrucciones, a memorizar información y a quedarte quieto mientras otra persona decide lo que importa.
pero no te enseñan que la atención es programable, que con la práctica puedes moldear tu concentración como si fuera arcilla. Puedes sentarte en una habitación llena de gente y centrar tu atención en lo más profundo de tu cuerpo. Puedes entrenar tu mente para ignorar las distracciones, para mantener una imagen, un sonido o una idea con la intensidad de un láser. Y cuando lo hagas, empezarás a sentirlo, ese sutil cambio. Ese poder está volviendo a ti, porque aquello en lo que te concentras no solo crece, sino que te transforma. Si te concentras en el miedo, te harás más pequeño. Si te concentras en la gratitud, te expandirás. Si te concentras en tu respiración, entrarás en estados más profundos de calma y claridad. Si te concentras en una visión, empezarás a atraerla hacia ti como un imán. No es algo místico, es mecánico. Es el verdadero sistema operativo que funciona bajo tu vida, y nunca te dieron el manual. ¿Sabes por qué los monjes pueden permanecer sentados en silencio durante horas sin moverse? Porque los atletas de élite entran en la zona donde el tiempo desaparece. No es magia, es control de la atención. Es la capacidad de centrar la conciencia de forma tan completa que todo lo que hay fuera se desvanece en silencio. Y en ese silencio ocurre algo extraordinario. La conciencia se profundiza, la conciencia se expande. Sales de la tormenta de reacciones y entras en la quietud de la creación. Pero hay otra capa más, porque la atención también es una influencia. Lo que observas comienza a cambiar, no solo en tu mente, sino en el mundo mismo. Hay estudios en mecánica cuántica, sí, ciencia real, que demuestran que el observador afecta literalmente el resultado de un experimento. Esto no es solo poético, es demostrable. Y si se aplica en un laboratorio, ¿qué crees que significa para tu vida? ¿Para tus relaciones? ¿Para tus metas? ¿Para tus miedos? Cuando observas algo con plena conciencia, con intención consciente, empiezas a reescribirlo. El cambio no siempre es forzado, puede ser enfocado, y ahora tienes una opción: dejar que tu atención sea dirigida por todo lo que te rodea, o convertirte en quien la dirige, dejar que tu mente sea un patio de recreo para las fuerzas externas, o recuperar el control. No eres solo un pensador, eres un creador. Y toda la energía que has estado desperdiciando en 1000 distracciones, es hora de recuperarla. Reténla, dirígela, úsala, porque cuando dominas la atención, no solo dominas la concentración, sino también la dirección de tu vida. La mayoría de las personas pasan un tercio de su vida durmiendo, pero nunca se preguntan a dónde van cuando sueñan. Cierran los ojos, se sumergen en la oscuridad y se despiertan asumiendo que nada real ha sucedido. Pero soñar no es solo una función del descanso, es una frontera, una puerta de entrada, una dimensión tan real como el mundo despierto, solo que más fluida, más directa, más reveladora. Y si aprendes a despertar dentro de ese mundo, algo cambia, no solo en tu sueño, sino en toda tu experiencia de la realidad. Porque el momento en que tomas conciencia en un sueño es el momento en que te das cuenta de que puedes tomar conciencia en cualquier lugar. Los sueños lúcidos no son una fantasía, son una habilidad, una disciplina, una señal de que tu conciencia ya no está limitada a las horas del día y al tiempo lineal. Significa que has atravesado el velo y has recordado algo que la mayoría de la gente olvida, que la conciencia no está ligada a las reglas físicas. En un sueño lúcido, no solo observas cómo suceden los acontecimientos, sino que eliges lo que sucede. Vuelas, atraviesas paredes, hablas con personas que has perdido, exploras ciudades que no existen en ningún mapa, pero que parecen más reales que cualquier lugar en el que hayas estado. Y cuando despiertas, algo permanece, una sensación, un conocimiento de que tu mente es mucho más poderosa de lo que te habían hecho creer. Existen técnicas, sueños lúcidos inducidos por el despertar, comprobaciones de la realidad, interrupciones del ciclo del sueño,
meditación consciente antes de acostarse. Pero las técnicas son solo la mitad. La verdadera clave está en la intención que hay detrás de ellas. Los sueños lúcidos requieren un cambio de identidad, un compromiso para darse cuenta, para cuestionar, para convertirse en el observador de un mundo en el que la mayoría de la gente permanece inconsciente, y este hábito se traslada a la vida real. Empiezas a cuestionar el mundo que te rodea. Empiezas a preguntarte, ¿y si estoy soñando ahora? Pero soñar es solo el principio. Hay quienes van más allá, quienes utilizan el estado onírico como trampolín hacia lo que algunos llaman proyección astral, la sensación de abandonar por completo el cuerpo físico. Comienza con una vibración, un zumbido en lo profundo del pecho o en los oídos. Es posible que sientas que se te entumecen las extremidades o que tu cuerpo comienza a flotar. Y si mantienes la calma y te quedas quieto, te deslizas hacia afuera, no en sentido figurado, sino literalmente. Te conviertes en la conciencia fuera de la forma, mirando hacia abajo al cuerpo del que has salido temporalmente. Para algunos, esto parece una fantasía, pero para quienes lo han experimentado, es más real que cualquier recuerdo que tengan de caminar por la calle. No eres tu cuerpo, ni siquiera eres tu mente. Eres la conciencia que se mueve a través de ambos. Y el sueño es el momento en que la ilusión se desvanece, cuando el velo entre las dimensiones se desgasta lo suficiente como para que puedas ver detrás de él. Por eso los místicos, los chamanes y las antiguas escuelas de sabiduría honraban el sueño como algo sagrado. No era solo para descansar, era un retorno, un punto de encuentro, un lugar para recibir visiones, orientación e incluso instrucciones de partes de ti mismo que existen más allá de esta línea temporal física. No quieren que explores esto, quieren que lo descartes, quieren que te rías de ello como si fueran sueños o alucinaciones, que lo descartes como tonterías, porque si realmente creyeras que puedes acceder a estos estados por tu cuenta, sin un gurú, sin un sacerdote, sin un sistema, te darías cuenta de lo poco que controlan en realidad. Eso es lo que les asusta. No tu rebelión ni tus ideas políticas, sino tu claridad. Porque alguien que aprende a despertar en sus sueños, pronto aprende a despertar en su vida. El mundo de los sueños no es falso. Es un espejo, es el subconsciente, sin filtros. Y cuando te entrenas para moverte por él conscientemente, empiezas a limpiar el espejo. Empiezas a ver cuánto de tu vida despierto está moldeado por miedos inconscientes, creencias heredadas y programas que no elegiste. Los sueños lúcidos te dan la oportunidad de explorarlos directamente, de hablar con tu miedo, de entrar en la casa de tu infancia y reescribir la historia. Disolver las sombras en el lugar donde viven, no en el papel, sino en el cuerpo emocional, en las capas sutiles de tu ser. Y esta práctica te cambia, te hace consciente de partes de tu conciencia que no sabías que estaban dormidas. Y una vez que has probado ese nivel de presencia, esa capacidad de permanecer lúcido en un mundo de ilusión, te sigue hasta la mañana siguiente. Te vuelves más difícil de engañar, más difícil de distraer, más difícil de controlar. Porque has estado en la fuente, has visto que la realidad tiene capas, que la conciencia es portátil y que la conciencia no está limitada por lo físico. Dejas de pedir permiso para estar despierto y empiezas a recordar que siempre has tenido la llave. Cuando la mayoría de la gente oye la expresión estados alterados, piensa en ficción, quizás en ciencia ficción, en aplicaciones de meditación, psicodélicos. Pero pocos se dan cuenta de que una de las exploraciones más extensas y serias de la conciencia expandida no proviene de un monasterio o una comuna hippie, sino de la CIA. No es una teoría conspirativa, es un hecho documentado. Documentos desclasificados demuestran ahora lo que los místicos y los iniciados siempre han susurrado: que la conciencia puede trascender el cuerpo, el reloj e incluso las leyes físicas que creemos inquebrantables. Y cuando el gobierno comenzó a investigarlo,
No estaba jugando. Quería el control. En la década de 1980, la CIA encargó un estudio conocido como el proceso Gateway. No se trataba de leer la mente ni de manipularla, sino de expandirla. El programa giraba en torno al uso del sonido, concretamente una técnica llamada Hemi-Sync, para alterar la frecuencia del cerebro y abrir la puerta a estados de conciencia no ordinarios. 2 tonos, uno en cada oído, crean una diferencia de frecuencia que el cerebro intenta conciliar. Este proceso, conocido como sincronización de ondas cerebrales, empuja a la mente a la sincronía, desbloqueando el acceso a estados que la mayoría de las personas solo rozan en la meditación profunda o en experiencias cercanas a la muerte. Y aquí está el giro. Funcionó. Los participantes informaron de vívidas experiencias extracorporales, una profunda sensación de paz, viajes visuales a través de geometrías abstractas, comunicación con inteligencias más allá del lenguaje. Suena a ciencia ficción hasta que te das cuenta de que la CIA se lo tomó tan en serio que documentó los hallazgos con todo detalle. Páginas de análisis, diagramas de capas de conciencia y protocolos para alcanzar la resonancia con lo que ellos llamaban el absoluto, y luego lo clasificaron, lo encerraron, lo enterraron bajo capas de silencio. Porque si este conocimiento se difundiera, si la persona promedio descubriera que puede expandir su conciencia a voluntad, se rompería el juego. No se supone que debas saber esto. Se supone que debes creer que los estados alterados son algo con lo que te topas accidentalmente, o algo a lo que solo pueden acceder los monjes con la cabeza rapada. No se supone que debas pensar que puedes ponerte unos auriculares y reprogramar tu frecuencia interna. Pero puedes, y cuando lo haces, empieza a suceder algo extraordinario. El ruido se desvanece, el parloteo interno se silencia, y en esa quietud se abre un espacio más allá de la identidad, más allá del miedo, más allá de la narrativa en la que has estado viviendo. La experiencia Gateway no es solo una técnica, es un símbolo de lo que se ha ocultado. Un recordatorio de que las herramientas para la transformación siempre han existido, pero se mantuvieron en manos de unos pocos, los pocos que entendieron que la conciencia es una fuente de poder real, no porque cambie lo que hay fuera de ti, sino porque cambia tu relación con todo. Cuando aprendes a cambiar tu estado interno con intención, dejas de ser un pasajero en tu vida. Te conviertes en la señal, no en el receptor. Y eso es lo que temen. No la práctica, sino la independencia que crea. No tienes que depender de un estudio del gobierno para demostrártelo. Puedes sentirlo. Incluso ahora, cuando cierras los ojos, ralentizas la respiración y escuchas de verdad. Empiezas a oír un ritmo diferente. No es el ritmo del mundo exterior, sino el sutil pulso que subyace a los pensamientos. Ese pulso es tu punto de acceso. Siempre ha estado ahí. Pero ahora sabes cómo sintonizarlo. No eres solo una mente que funciona en piloto automático. Eres frecuencia, eres un patrón, eres vibración. Y una vez que empiezas a jugar con el dial, las viejas reglas dejan de aplicarse. Imagina que comunidades enteras se construyeran en torno a esta verdad. No el entretenimiento, ni la distracción, ni la división, sino la exploración consciente. Imagina que en las aulas se enseñara a los niños a utilizar su conciencia como una herramienta. Que los hospitales utilizaran el sonido para alinear la curación y no solo medicamentos para adormecer el dolor. Imagina que los sistemas políticos estuvieran configurados por mentes que comprendieran la ilusión de la separación. Esta es la amenaza del control de la conciencia. No solo te despierta, sino que disuelve la necesidad de control en primer lugar. Porque una persona que sabe que puede sintonizar su propia frecuencia ya no puede ser programada por otra persona. Nunca estuviste destinado a ser pasivo. Nunca estuviste destinado a permanecer pequeño. Estabas destinado a expandirte, a explorar, a encontrar ese límite entre lo visible y lo invisible, y a cruzarlo.
La CIA estudió ese límite, llegaron hasta él, y luego intentaron mantenerlo en secreto, pero ahora es demasiado tarde. Los documentos se han hecho públicos, el conocimiento se ha difundido, y tú estás aquí, leyendo esto, sintiendo la atracción, lo que significa que es tu turno de ir más allá, mucho antes de los libros de texto y los laboratorios, mucho antes del método científico y las revistas revisadas por pares. Los seres humanos comprendieron algo que las mentes modernas apenas están empezando a redescubrir: la realidad es vibración. Todo lo que existe, la materia, el pensamiento, las emociones, es frecuencia. Los antiguos egipcios lo sabían. También lo sabían los sabios védicos, los gnósticos y los iniciados herméticos. No explicaban la realidad en términos de partículas y átomos, sino que hablaban de resonancia, de armónicos, de sonido y símbolo como materias primas de la conciencia. Construyeron templos como diapasones. Cantaban sílabas no para adorar, sino para sintonizar sus mentes. Entendían lo que nosotros hemos olvidado: que se puede alterar la conciencia alterando la frecuencia, y no se necesita ningún dispositivo para hacerlo. Solo se necesita la voz, la respiración y la intención. Todas las tradiciones sagradas tienen su propio conjunto de herramientas vibratorias: los mantras en sánscrito, los salmos en hebreo, los cantos en latín gregoriano. ¿Por qué suenan tan similares a pesar de provenir de rincones opuestos de la Tierra? Porque se basan en el mismo principio: la vibración influye en la conciencia. Estos sonidos no son aleatorios, son matemáticas en movimiento. Los códigos sónicos están diseñados para mover la energía a través del cuerpo, limpiar los residuos emocionales y realinear el campo mental. No solo te hacen sentir tranquilo, sino que cambian la arquitectura de tu conciencia. Los símbolos funcionan de la misma manera, no como imágenes, sino como portadores de frecuencias. La flor de la vida, el Sri Yantra, el Ouroboros, la cruz, el ojo de Horus, no eran solo arte, eran geometría al servicio de la conciencia, patrones que resuenan con estados específicos del ser. No miras estas formas, las absorbes, y al hacerlo, tu campo cambia, porque la mente no habla con palabras, habla con imágenes, con ritmos, con sentimientos. Cuando meditas sobre un símbolo, no estás pensando en él, te estás sincronizando con él. Estás dejando que su frecuencia influya en la tuya. Y la ciencia por fin se está poniendo al día. La cimática, el estudio del sonido hecho visible, muestra cómo la vibración da forma a la materia. Pon arena sobre una placa de metal y toca una nota, y verás cómo se reorganiza en patrones geométricos perfectos. Cambia el tono y el patrón cambia instantáneamente. Es la realidad respondiendo a la frecuencia. Entonces, si el sonido puede dar forma a la arena, ¿qué crees que te está haciendo a ti? ¿Qué sucede cuando estás inmerso en la discordia todo el día, entre ruidos, caos, voces airadas y pensamientos ansiosos? Tu estado interior se altera, pero cuando te expones a armonías, a vibraciones coherentes, comienzas a reestructurarte desde dentro hacia afuera. Por eso la música es mucho más que entretenimiento, es medicina o veneno, dependiendo de lo que elijas. Ciertas frecuencias abren tu corazón, otras adormecen tu intuición. Algunas activan el cuerpo, otras lo adormecen. Los antiguos no separaban la música de la curación, de la oración, de la conciencia. Eran lo mismo. Y en un mundo que quiere que seas pasivo, sobreestimulado y adormecido, recordar esta verdad es un acto de rebelión. No necesitas un baño de sonido ni un gurú para empezar. Prueba a tararear, a entonar, a tocar una frecuencia que te resuene y a sentarte con ella, con los ojos cerrados y la respiración lenta. Observa lo que surge, observa lo que desaparece. Intenta dibujar un símbolo que siempre haya significado algo para ti y, en lugar de pensar en él, míralo fijamente. Deja que te atraiga hacia su patrón. No son trucos espirituales.
Son herramientas de alineación, dispositivos de calibración, porque no eres un objeto sólido, eres un campo vibratorio de intención y percepción. Y cuanto más afines ese campo, más conscientemente experimentarás el mundo. Cada vez que hablas, estás lanzando un hechizo. Cada vez que piensas, estás enviando una frecuencia al campo. Y cada vez que te concentras en un símbolo, un sonido, una sensación con plena presencia, estás sintonizando tu conciencia con una nueva realidad. Lo has estado haciendo inconscientemente toda tu vida, pero ahora sabes cómo hacerlo a propósito. No necesitas escapar de este mundo para expandirte. Solo necesitas sintonizarlo de manera diferente. El poder no está ahí fuera, está aquí mismo, en tu garganta, en tu mente, en tu respiración, en tu silencio. Los grandes sistemas espirituales no se construyeron sobre la fe ciega, se construyeron sobre la vibración. Y cuando recuerdas eso, dejas de perseguir experiencias y empiezas a crear estados. No esperas a que llegue la claridad, te sintonizas con ella. Te han dicho que la realidad es objetiva, que lo real existe fuera de ti, lo notes o no, que solo eres un espectador, al margen de la existencia, viendo cómo se desarrolla el juego sin ninguna influencia real sobre el resultado. Pero eso no es lo que dice la ciencia, y definitivamente no es lo que la sabiduría ancestral ha intentado enseñarte durante miles de años. La verdad es mucho más extraña y mucho más empoderadora. El mero acto de observar cambia lo que se observa. No solo estás presenciando la realidad, la estás moldeando. En la física cuántica existe algo llamado el experimento de la doble rendija. Sin entrar en tecnicismos, funciona así. Cuando las partículas no son observadas, se comportan como ondas, fluidas, llenas de posibilidades. Pero cuando las miras, cuando las observas, colapsan en un estado definido. Dejan de ser potenciales y se convierten en reales. El observador cambia el resultado, no en sentido metafórico, literalmente. Y lo más alucinante es que esto no solo se aplica a las partículas subatómicas en un laboratorio, se aplica a todo, porque todo está hecho de energía. Incluido tú, no estás separado del campo que te rodea, tú eres el campo, consciente de sí mismo. Y cuanto más clara sea tu conciencia, más influencia tendrá. No a través del control, sino a través de la presencia. Cuando observas algo con plena conciencia, le das forma. Colapsas las posibilidades en una verdad vivida. Piensa en ello por un segundo. Cada miedo en el que te enfocas, cada resultado en el que te obsesionas, cada pensamiento al que alimentas con tu atención, da forma a tu mundo. Esto no es solo una tontería de la ley de la atracción. Es la física encontrándose con la espiritualidad en el medio, dándose la mano y acordando. La conciencia interactúa con la realidad. El problema es que la mayoría de las personas son observadores inconscientes. Miran la vida a través de una niebla de hábitos, miedos y distracciones. ¿Y qué se crea? Una realidad que refleja esa niebla, confusión, frustración, ciclos que parecen imposibles de romper, no porque el mundo sea inmutable, sino porque su conciencia lo es. Si sigues mirando la vida, esperando que te decepcione, lo hará. No porque sea cruel, porque ese es el estado en el que estás reduciendo la realidad. La lente se convierte en la ley. Pero cuando tomas conciencia de ser consciente, cuando dejas de reaccionar y empiezas a observar, creas espacio. Ese espacio lo es todo. Es donde reside la elección. Es donde comienza la transformación. El efecto observador no solo da forma al mundo exterior, sino que también remodela el mundo interior. Empiezas a notar patrones, pensamientos en los que has creído durante años y que ya no tienen peso. Historias que antes parecían tu identidad y ahora parecen ecos. Eso no es solo sanación, es alquimia. Por eso, tantas enseñanzas espirituales hacen hincapié en el observador, el testigo,
el observador silencioso detrás de la mente, no porque suene poético, sino porque es poderoso. Cuando aprendes a observar sin juzgar, sin apego, sin etiquetar inmediatamente todo como bueno o malo, accedes a una frecuencia más alta de percepción, una que no está atrapada en la dualidad, una que ve con claridad y en esa claridad crea. No se trata de fingir que todo es perfecto, se trata de ver lo que es, sin dejar que tu mente condicionada dicte el significado. En el momento en que puedes sentarte con la incomodidad sin necesidad de escapar de ella o sentir alegría sin necesidad de acumularla, has entrado en la presencia real. Y la presencia, cuando se mantiene, se convierte en creación. No es necesario saber cómo funciona el campo cuántico para beneficiarse de él. No necesitas un título en física para empezar a vivir como si tu atención importara. Ya sabes que importa. Lo has sentido. Cuando te concentras en algo con intensidad, sea bueno o malo, crece. Cuando ignoras algo, se marchita. Tu atención es el jardinero. Tu conciencia es el suelo. ¿Qué estás cultivando? Empieza poco a poco. Fíjate en lo que notas. Presta atención a dónde va tu atención cuando no estás pensando. Capta la tendencia. Luego, elige, redirige. No estás atrapado en la realidad que te tocó vivir. La estás moldeando cada segundo. Siempre la has estado moldeando. La única diferencia ahora es que lo sabes. Si el poder de dar forma a tu realidad reside en tu conciencia, si tu atención construye tu mundo, si el sonido, los símbolos y la propia conciencia pueden cambiar tu experiencia interna y externa, entonces la verdadera pregunta no es cómo funciona. La verdadera pregunta es, ¿por qué no te enseñaron esto? ¿Por qué algo tan fundamental, tan antiguo, tan profundamente investigado, está completamente ausente de tu educación, tus medios de comunicación, tus rituales culturales? La respuesta es tan incómoda como sencilla, porque una persona que puede dominar su conciencia es una persona que ya no puede ser controlada. Piénsalo. ¿Qué es lo que más teme una sociedad basada en la obediencia? No es la rebelión, no es la violencia, es la libertad interior. El tipo de libertad que no necesita permiso para existir. El tipo que no se puede comprar, vender ni regular. El tipo que cuestiona no solo el sistema, sino la propia lente a través de la cual se ve el sistema. Ese tipo de conciencia no se revela, se aleja. Deja de participar en el ciclo, deja de dar su energía a la máquina. Y para aquellos que se benefician de la distracción, el miedo y el consumo inconsciente, eso es aterrador. Así que hicieron lo que siempre hacen los sistemas cuando se enfrentan a algo que amenaza su control. Lo enterraron, lo tildaron de fantasía, pseudociencia o tonterías espirituales. Llenaron tu plan de estudios con hechos, fórmulas y fechas, pero dejaron fuera lo único que podía darle sentido a todo, tu propia mente. Aprendiste a multiplicar números, pero no a gestionar tu atención. Aprendiste sobre revoluciones históricas, pero no a iniciar la que más importa, la que tiene lugar dentro de tu propia conciencia. Te entrenaron para ser útil, no poderoso. Y no se trata solo de las escuelas, son los medios de comunicación. Es el entretenimiento. Es la estructura misma de la vida moderna. Te mantiene cansado, te mantiene ocupado, te mantiene buscando la próxima dosis de dopamina. Porque mientras reaccionas, no observas. Mientras estás conectado a la narrativa, no te preguntas quién escribe el guión. Y si empiezas a cuestionar, te encontrarás con risas, desprecio, acusaciones. Porque el sistema no solo suprime el conocimiento, sino también el deseo de buscarlo. Pero aquí está la verdad que no quieren que descubras. El conocimiento siempre ha estado ahí, en textos antiguos, en templos olvidados, en las palabras de místicos y científicos que fueron marginados. No se ha perdido, se ignora. Y ahora, en la era de la información infinita, donde cada distracción está a un clic de distancia,
El verdadero reto no es el acceso, sino la atención. ¿Apartarás la mirada o profundizarás? Nunca debías saber que tu respiración puede cambiar tu estado. Tus pensamientos no son hechos, que tu concentración es un sintonizador de frecuencias. Tu conciencia es la llave de todas las puertas por las que siempre has querido pasar. Nunca debías saber que los gobiernos lo han estudiado, que las agencias lo han cartografiado, que las instituciones de élite lo han utilizado en secreto mientras se lo negaban a todos los demás. Porque si lo supieras, dejarías de comprar lo que te venden, dejarías de temer lo que te hacen creer. Empezarías a hacer preguntas que no quieren responder. ¿Qué pasa cuando millones de personas se dan cuenta de que no tienen por qué ser víctimas de su mente? ¿Qué pasa cuando la atención ya no es una moneda que se entrega sin pensar, sino un recurso sagrado que se guarda con cuidado? Todo el sistema empieza a tambalearse, porque no está construido para servir a individuos empoderados, sino para contenerlos, predecirles, empaquetarlos. Así que cuantas menos preguntas hagas, más estable se mantiene la estructura. Pero la estructura se está resquebrajando. Tú estás aquí, leyendo esto, despertando a lo que estaba oculto a plena vista. Y así es como siempre empieza, con un susurro interior que dice: esto no puede ser todo lo que hay. Y no lo es. Porque el mundo que te han enseñado a ver no es el mundo tal y como es. Es el mundo tal y como ellos necesitan que lo veas. Filtrado, aplanado, fragmentado. Pero en el momento en que decides recuperar tu propia lente, tu propia conciencia, rompes su ilusión. Y una vez que lo has visto, no puedes dejar de verlo. Saber que eres el piloto de tu propia conciencia es una cosa. Vivir como tal, cada día, es otra. La conciencia sin acción sigue siendo una jaula, solo que con una visión más clara. Por eso el control consciente debe pasar de la teoría a la práctica, no solo en los momentos tranquilos en los que te sientes inspirado, sino en el caos, el ruido y los rituales diarios que definen tu vida. La maestría no llega como un rayo, se construye decisión a decisión. Y cada vez que eliges la presencia sobre el hábito, la claridad sobre la reactividad, la alineación sobre el rendimiento, reconfiguras la arquitectura de tu mente. No necesitas vivir en las montañas ni escapar a un monasterio. Necesitas ritmo, necesitas intención, necesitas reclamar tu espacio mental como si fuera tierra sagrada, porque lo es. Los primeros minutos del día no son solo momentos, son impulso. Cuando abres los ojos por la mañana, te encuentras en el umbral entre dos mundos. Tu subconsciente aún está blando, receptivo, abierto, y lo que le alimentas en ese momento marca el tono de cómo percibirás las horas que tienes por delante. Así que, antes de que el mundo te atrape, anclate, con la respiración, con la quietud, con una intención clara. Incluso algo tan simple como concentrarte en tu inhalación durante 60 segundos, antes de tocar tu teléfono, antes de desplazarte por la pantalla, antes de hablar, comienza a cambiar tu frecuencia. Recuerda que no eres tus notificaciones, no eres tu agenda, eres conciencia, llegando plenamente a este momento. Eso lo cambia todo. Luego, a medida que avanza el día, introduce estos micro rituales. 10 segundos para observar tus pensamientos sin juzgarlos. Unas cuantas respiraciones profundas cuando sientas que tu sistema nervioso se acelera. Un mantra repetido mientras caminas, no para escapar de la realidad, sino para replanteártela. El control consciente no consiste en escapar, consiste en volver. Consiste en aprender a permanecer despierto dentro de tu propia vida, incluso cuando sería más fácil dejarse llevar, y cuanto más profundices, más sentirás que se amplía la brecha entre tu verdadero yo y el ruido del mundo. Esa brecha no es una desconexión, es liberación. En ese espacio, tú eliges tu respuesta, reorientas tu atención,
Recuperas tu energía de todos los falsos fuegos que intentan consumirla. La noche es igual de poderosa. El cerebro se ralentiza, se suaviza y se abre. Aprovecha eso. Cambia el último scroll del día por silencio, por frecuencia, por sonidos que calmen en lugar de vender. Deja que tu sueño vuelva a ser sagrado, no solo un escape inconsciente, sino una integración consciente. Repasa tu día sin juzgar, solo con una observación amable. ¿Dónde se fue tu energía? ¿Dónde prestaste atención sin querer? Y lo más importante, ¿dónde te mostraste plenamente? ¿Dónde elegiste estar? Esta práctica no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser intencionada. A la mente le encanta la repetición, así que aliméntala con rituales que reflejen tus valores. Pon alarmas si lo necesitas. Utiliza símbolos que te anclen. Quizás una piedra en tu escritorio, una cita en tu espejo, un tono que te devuelva al presente. No son trucos, son herramientas, son puentes entre quien has sido y quien estás llegando a ser. Porque este es el verdadero secreto. El control consciente no tiene que ver con el dominio, sino con la armonía. No se trata de suprimir los pensamientos o fingir estar tranquilo todo el tiempo. Se trata de afrontar con claridad todo lo que surja y elegir cómo relacionarse con ello. No se aleja el miedo, se respira con él. No se silencia el ruido, se observa, y al observarlo, algo cambia. El ruido pierde poder, el miedo pierde fuerza. Vuelve a encontrarse a sí mismo una y otra vez. Nadie puede hacerlo por ti. Ningún sistema te lo dará. Pero la buena noticia es que nadie te lo puede quitar. Tus rituales no tienen por qué parecerse a los de nadie más. Solo tienen que funcionar. Y la única forma de saber que funciona es empezar. Hoy, ahora mismo. En el momento en el que te encuentres, anclate a tu respiración. Sintoniza tu conciencia. Recupera tu ritmo y deja que cada segundo ordinario se convierta en sagrado. Es extraño, ¿verdad? Darse cuenta de que lo que has estado buscando, claridad, libertad, significado, nunca ha estado ahí fuera. Siempre ha estado aquí, esperando detrás de tus pensamientos, bajo el ruido, bajo las capas de programación, presión y dolor. Te han enseñado toda tu vida a mirar hacia afuera, en busca de respuestas, en busca de aprobación, permiso. Pero todo este tiempo, la verdadera clave estaba en tu bolsillo. La puerta por la que has estado intentando pasar, la has estado cerrando todo este tiempo. Esta es la paradoja del despertar. No te hace mejor, te despoja de lo que nunca fuiste. Y lo que queda no es pequeño, es enorme. Es el poder sin filtros de tu propia conciencia. La conciencia que ve sin distorsiones. La atención que se mueve con un propósito. Una mente que ya no es esclava de los hábitos, sino que está dirigida por la voluntad. Eso es lo que significa controlar la conciencia. No manipular la realidad mediante la fuerza o la fantasía, sino responder a ella a través de la presencia, el ritmo y el dominio. Ahora has visto que los sistemas que te rodean no fueron diseñados para fomentar esto. Fueron diseñados para mantenerte en el olvido, productivo pero desconectado, reactivo pero no reflexivo. La verdad es peligrosa para los sistemas basados en el cumplimiento, porque una mente que piensa por sí misma no puede ser manipulada. Una mente que se conoce a sí misma no necesita que le digan en qué convertirse, y una conciencia que se expande no se queda dentro de la caja que le han asignado. Pero no se trata de derribar el sistema. Ahí no es donde comienza la verdadera revolución. Comienza aquí, en el sutil espacio entre el estímulo y la respuesta, entre el miedo y la claridad, entre la suposición y la conciencia. Ese espacio es donde reside la libertad, es donde reside la creación, es donde el plano de tu nueva vida ya se está desarrollando, en silencio, con paciencia, esperando a que lo elijas. Así que ahora has llegado al límite de lo que la mayoría de la gente
ni siquiera vislumbra. Has visto lo que hay detrás del telón, has sentido el cambio. Y con esa conciencia viene la responsabilidad, no de ser perfecto, sino de ser intencional. Dejar de vivir según guiones que no has escrito y empezar a crear una vida que refleje quién eres realmente, no quién te programaron para ser. No será fácil, tendrás recaídas, olvidarás, pero la diferencia ahora es que te darás cuenta, y darse cuenta lo es todo. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que no eres como la mayoría de la gente. Eres uno de los pocos dispuestos a hacer las preguntas más profundas, a sentarte en la incomodidad, a desafiar las historias que te han moldeado. Eso es raro y es poderoso, pero es solo el comienzo. Porque saber cómo recuperar la conciencia es el primer paso. El siguiente paso es seguir caminando, construir una vida en torno a ello, encontrar a otros que recorran este camino, mantenerse despierto. Si aún no te has inscrito en Insights Academy, ahora es el momento. El boletín es gratuito, pero el conocimiento que contiene no es fácil de conseguir y no siempre será público. Ve al enlace de la descripción, introduce tu correo electrónico y recibe tu copia gratuita de El Kybalion antes de que se cierre esta ventana. No te lo pierdas. Nunca estuviste roto, nunca fuiste débil. Simplemente estabas dormido, soñando el sueño de otra persona, pero ahora estás despertando. Ahora lo recuerdas, y ahora tú eliges. Pero todo lo que acabas de aprender no significa nada a menos que comprendas cómo alinear tu mente consciente y subconsciente. Haz clic en el vídeo que ves aquí mismo. Si este vídeo te ha llegado, háznoslo saber comentando: lo he entendido.